A ver, a principios de año México se encontró con una noticia que en papel sonaba increíble. Su moneda, el peso, se estaba fortaleciendo un montón. Pero, y aquí viene lo interesante, esta buena noticia escondía una paradoja, una especie de trampa en las cuentas del gobierno. Vamos a desentrañar cómo algo tan positivo pudo de repente traer un dolor de cabeza inesperado. Y esto nos lleva a la pregunta central de todo este asunto. ¿Acaso una moneda fuerte puede perjudicar las finanzas de un país? Suena raro, ¿no? Uno siempre piensa que una moneda sólida es señal de una economía que va viento en popa. Pero, como vamos a ver, la realidad es mucho más compleja. Para entender de qué estamos hablando, hay que ver los números. El peso mexicano tuvo una apreciación importantísima, pasando de cotizar a 20.5 por dólar a solo 17.5. Y este cambio, que parece una simple cifra, fue el que echó a andar una serie de efectos en cadena sobre la recaudación de impuestos. Aquí es donde la cosa se pone buena. La fortaleza del peso tuvo un efecto secundario que nadie se esperaba y que para muchos es toda una paradoja. Un efecto que le pegó directamente a las arcas del gobierno. Ojo con este número. Durante los 2 primeros meses del año, la recaudación del IVA, uno de los impuestos más importantes del país, se cayó. Y no poquito, un 8.8% menos que el año anterior. La pregunta obvia es, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver el tipo de cambio con esto? Bueno, la explicación está en lo que los economistas llaman el efecto de las importaciones. Vamos a desglosar paso a paso cómo es que una moneda más fuerte puede, irónicamente, hacer que el gobierno recaude menos impuestos. A ver, pongámoslo en un ejemplo súper sencillo. Imaginemos un producto que se importa de Estados Unidos y cuesta $100. Antes, cuando el dólar estaba a 20.5, ese producto en México costaba 2.050 pesos. Ahora, con un peso más fuerte, a 17.5, ese mismito producto ahora cuesta 1.750 pesos. ¿Y qué pasa? Como el IVA se calcula sobre ese precio final en pesos, que ahora es más bajo, pues el gobierno recauda menos dinero por exactamente la misma venta. Y claro, este mecanismo no solo afectó al IVA que se paga en las tiendas de todo el país, también le pegó de lleno a otro impuesto clave que se cobra justo en la frontera. Hablamos del impuesto general a las importaciones, que tuvo una caída muy parecida, del 7.2%. La lógica es exactamente la misma. Como los productos que entran al país valen menos en pesos, el impuesto que se cobra sobre ese valor también es menor. Pero, esperen. Porque esta historia no es solo de números rojos. Mientras unos ingresos caían, otros estaban creciendo con mucha fuerza, creando una especie de balanza que ayudó a equilibrar las cosas. Esta gráfica lo dice todo. Por un lado, tenemos la caída del IVA del 8.8%, pero por el otro, fíjense, el impuesto sobre la renta, el ISR, creció un 4.9%, y más impresionante todavía, el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, se disparó un 14.2%, una verdadera imagen de contrastes. ¿Ya qué se debió a este crecimiento? Bueno, el ISR, que básicamente grava los sueldos y las ganancias de las empresas, subió porque hubo más empleo y las compañías ganaron más. Y por su lado, el IEPS, que se cobra productos como gasolinas, cigarros y refrescos, se disparó simplemente porque se recaudó más de esos productos. Pero para tener el panorama completo, hay que ver más allá de los impuestos. Resulta que la fortaleza del peso no era la única variable en juego. Otro de los grandes pilares de las finanzas públicas en México también estaba enfrentando sus propios retos. Estamos hablando, claro, del petróleo. Los ingresos por la venta de crudo, que históricamente han sido clave para el presupuesto, también se vinieron para abajo, complicando todavía más el balance final. Aquí se ve clarísimo. El gobierno había programado un precio de $59.5 por barril, pero el precio real en el mercado internacional fue más bajo, de $55.8. Esta diferencia provocó que los ingresos petroleros cayeran un 9.1% y se quedaran casi 47,000 millones de pesos por debajo de lo que se había planeado. Ok, entonces ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Impuestos que bajan por el tipo de cambio, otros que suben por la economía interna y los ingresos del petróleo que caen por el mercado global. Es momento de juntar todo y ver cuál fue el resultado final de esta suma y resta. Este gráfico nos da un poco de contexto, y es importante. Nos muestra de dónde viene el dinero del gobierno. Se ve claramente la importancia del ISR y del IVA. Entender esto es clave para comprender por qué los movimientos que hemos estado analizando son tan relevantes para la salud de las finanzas del país. Entonces, con la caída en el IVA y en los ingresos petroleros, pero con el subidón del ISMR y el IPS, ¿cuál fue el resultado neto?
Al final del día, ¿el gobierno terminó con más o con menos dinero? Y aquí está la respuesta que la verdad sorprende. A pesar de todos los retos y de la paradoja del superpeso, los ingresos totales del gobierno lograron un crecimiento real del 2.0% anual. Una cifra positiva que, contra todo pronóstico, demuestra una resiliencia fiscal muy importante. De hecho, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificó el desempeño como favorable. Y no solo destacó el crecimiento de los ingresos, sino también un manejo responsable del gasto, con lo que reafirmó un compromiso con la disciplina fiscal. Al final, lo que hemos analizado es una lección fascinante sobre cómo funciona la economía, un sistema complejo, lleno de equilibrios y a veces muy poco intuitivo. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, con todas las fuerzas económicas globales cambiando constantemente, ¿qué nuevas paradojas y qué nuevos desafíos le esperan a las finanzas de México en el futuro?